les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Es un gusto poder hacerles compañía, saludarlos, informarlos en vivo hasta las 4 de la tarde. Hoy es un día de mucha actividad, por suerte, nos alegramos. El medidor que nosotros usamos es el estacionamiento. El estacionamiento está repleto. Hay muchos diputados y diputadas dando vuelta por el Congreso de la Nación, algunos porque tienen reuniones y otros porque están en el lugar a donde ya detrás mío están viendo, empiezan a llegar algunos de los que conforman la Comisión de Legislación General. Pero la que tiene toda la información es Maya, a la que ya mismo sumamos a esta segunda edición y la saludamos. Hola May, ¿cómo estás? ¿Cómo viene la cosa ahí? Hola Meli, muy buenos días también a mis compañeros en el piso. Bueno, te cuento que recién están llegando diputadas y diputados aquí a la sala 2 del anexo C. Veo, por ejemplo, que está arribando la diputada Carla Carrizo. También hay varios representantes de asociaciones de inquilinos presentes, de propietarios e inmobiliarias que participan del interior del país. Sabemos que se viene desarrollando este debate desde la semana pasada y el día de hoy, a partir de las 3, estaba convocado un nuevo debate dentro de la Comisión de Legislación General para ir desarrollando tanto el día de hoy, 19 de abril, como el día de mañana, 20 de abril. La idea es que el 26 y el 27 de abril funcionen como una etapa de debate para poder llegar a un dictamen de esta ley de alquileres. En breve te voy a estar contando, Mary, quiénes más van a ir arribando a este espacio donde se va a desarrollar esta Comisión de Legislación General con una temática que, bueno, sabemos que hay varios proyectos que fueron presentados y hay coincidencias y disidencias en distintos puntos para modificar en la ley. Dos de los ejes centrales, como veníamos hablando en otras emisiones, por un lado es el plazo de los alquileres, que hoy rige un mínimo de 3 años de alquiler, y también lo que es el aumento cada 12 meses según las variaciones de la inflación, según el IPC y la variación del RIPTE de la variación salarial. Es una fórmula que está conjugada para poder establecer estos aumentos que son anuales. Todos estos puntos se van a ver modificados en este debate donde tienen las voces de las diferentes asociaciones que participan a nivel nacional, ¿no?, de todo el país y del interior sobre todo, para poder después evaluar cuáles son las posibilidades de desarrollo de esta ley. Bien, May, vamos a volver con vos en un ratito nada más, cuando algunos de los diputados o diputadas que formen parte de esta comisión quieran dialogar con nosotros. Mientras tanto, aquí profundizamos algunos detalles de los que vos ya dejaste aquí planteados. En instantes volvemos, Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo te va, Meli? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, exactamente. Estamos en esta segunda reunión de la comisión, ahora presencial. La semana pasada fue mixta, que se había acordado esa virtualidad y presencialidad por el tema de Semana Santa, porque no iba a haber muchos diputados aquí en Buenos Aires. Esta va a ser la primera presencial. Puede llegar a haber algún testimonio virtual porque se había acordado así. E igual mañana, que sería la última de los testimonios, sí, y que incluiría, según se había dicho en su momento, la presencia del ministro de Vivienda, Jorge Ferraris. Lo que vuelve larga el debate, en definitiva, es que pretende ser una ley lo más federal posible. Entonces tiene que recoger las voces de la gran mayoría de las provincias, de inquilinos y de propietarios o de inmobiliarias. Sí, quieren escuchar a todos, Meli, porque después lo que pasó la última vez es que todos se fueron conformes, Leo no me deja mentir, y después todos se quejaron. O sea que no quieren que nadie se quede sin hablar y sin emitir opinión. La lista de hoy la estaba repasando, bastante interesante. Bueno, todas lo son, pero hay varias cámaras inmobiliarias de provincias grandes, como por ejemplo de la provincia de Buenos Aires, también agrupaciones de inquilinos, la famosa agrupación de inquilinos agrupados, que se arma allá hace más o menos como 15 años y tiene un representante de todas las provincias. Hoy van a hablar, creo que un representante de Tandil, de esa agrupación. Está también la Federación Interesante porque es un sector turístico, ¿no? También. Es un sector turístico que creció mucho estos años y justamente el crecimiento turístico se dio en paralelo con el déficit habitacional. Vamos a ver qué opina cada sector. Me da la sensación de que los inquilinos insisten en que la ley como está no está tan mal, pero que hay que cumplirla. Pero creo que en el resto de los sectores se impone la decisión de hacer algunos cambios, ¿no? Y esta modalidad que se encontró, que se pusiera en práctica de escuchar distintos referentes que pueden estar tanto de manera presencial como de manera virtual, es una reunión informativa, pero el valor de que gracias a la tecnología, porque es algo de lo que muchos ha debatido todo este tiempo, se puedan escuchar la mayor cantidad de voces posible y en definitiva se recoja la realidad de toda la Argentina.
porque bien decíamos, hay distritos que son estrictamente turísticos y que entonces los va a afectar de una manera en particular o tienen una realidad que es distinta a la de las grandes ciudades, a donde viven las personas o donde vienen a alquilar las personas que son oriundas de otros sectores. Bueno, justamente la Federación Universitaria del Litoral, por lo menos figura en la lista de invitados, porque claro, los chicos que van a estudiar, los estudiantes, la Universidad del Litoral mercado. Tienen que alquilar, ¿no? Mercado de turismo, mercado de educación, tenés mercado de salud, tenés mercado con el turismo extranjero, que es otro tipo de alquiler que acá no está contemplado, pero que por volumen influye en la demanda del alquiler que se va a poner. Claro. Sobre el tablero, o sea, no los podés dejar de tener en cuenta en la discusión, no porque vayan a incidir directamente en el tipo de ley, pero sí obviamente han modificado en los últimos años el mercado. Una demanda de corto plazo, es una demanda de corto plazo, de precios altos. Muchos propietarios prefirieron esperar esa demanda antes que alquilar los 2 años a inquilinos comunes, ¿no? Que durante 2 años, como obviamente estaba recortado el acceso del turista a la República Argentina por la pandemia, se quedaron ahí como en un limbo. Esta todavía gente no que volvió tenía... del todo el turismo extranjero, ¿eh? Todavía no lo vimos volver como estaba 2019. No, es cierto lo que vos decís. Pero vos también en el bueno, principio de la hay una... O sea, uno tiende a creer, no sé, perdón, pero uno tiende a creer que este año, para esa gente que estaba especulando con esa vivienda, va a ser distinto. Por los costos. Porque mucha muy gente... barato venir acá. Y mucha Muy gente barato. tenía algún curso comprado y después lo va a venir a concretar, o algún trabajo, o por turismo. Sí, también. Los costos son muy favorables y me parece que vuelve el alquiler turístico a la ciudad de Buenos Aires, a Salta, también a Calafate, también a Bariloche, que son lugares que, a Misiones, las cataratas, son lugares que mueven el mercado, ¿no? Se vio el fin de semana, en Semana Santa, que estuvo acá en Buenos Aires, que se veía muchísimo turismo en San Telmo, La Boca, y salió en varios medios la cantidad de uruguayos cruzando la frontera para venir acá. Exactamente, que estuvieron en la frontera, digamos, varias horas varados. Otra cosa, vieron que estuve hace poco en la provincia de Mendoza, explotado También, de brasileros, explotado, lleno de brasileros, lleno por donde para donde uno mirara, y claro, es muy barato para el turista. Va a comprar vinos a Mendoza y va a esquiar a Bariloche. Son 2 paseos característicos y lo hace todos los años. Exacto, exactamente. Y los uruguayos también aprovechando lo que es la semana de la Semana Santa, que es una semana entera de vacaciones para ellos. Así que, bueno, reflejaba lo que vos decías. Que le habían cambiado el nombre por una cuestión... que no, turística. Que no hacerlo tan religioso. En unos años se cambió el nombre y se le puso Semana del Turismo en vez de ser Semana del Turismo. Entonces es la semana entera, como bien dicen ustedes. Sí, que para nosotros, por ejemplo, o para algunos de nosotros es el recreo de la primavera, que también hay muchos colegios que les dan una semana de vacaciones. Bueno, no es el caso de mis hijos, pero bueno, para muchos es como una semana que de boom turístico también dentro de estos destinos. Pero bueno, lo cierto acá es que, como bien decíamos todos estos días, recogiendo distintas voces, para muchos la ley no necesariamente fue mala, sino que cayó, digamos, vio la luz en un momento complicado de la Argentina, es decir, la ley no vino con un pan abajo el brazo. Y no vino con un pan abajo el brazo, y vino en una coyuntura... Prometió panes. No, vino en una coyuntura difícil porque se tuvo que empezar a implementar en el medio de la pandemia. Entonces no era el escenario típico donde se podía poner un match a una ley de alquileres cuando estaban prohibidos los desalojos, prohibido continuar con se continuaba con los contratos. Claro, se congelaron los contratos de alquiler y se suspendieron los desalojos. Entonces en ese escenario no había mucho para aprobar la ley. Tal cual. Se cometió una torpeza que se evita en los proyectos que se presentaron, que es no congelar los precios cuando la ley fue sancionada. Claro, se dejó un bache entre la sanción y la promulgación, y una vez que se empezó a implementar, los precios se habían ido al cielo. Ya se habían ido las nubes. Y nunca más volvieron a reencauzarse. Pero el dato de la semana pasada, el debate que hubo la semana pasada, es que los representantes de las inmobiliarias del interior del país no plantearon la posibilidad de derogar la ley, sino que ya empiezan a conformarse con una modificación de estos 2 artículos polémicos, que son el que lleva los contratos de 2 a 3 años y el que mide una actualización, en realidad el que fija una actualización de los contratos a través de la variación de los salarios y de la inflación. Creo que no hay ley posible sin que esos 2 artículos no se eliminen, ¿no? Y en eso está básicamente todo lo que es el sector moderado, que se llama, de diputados, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, están de acuerdo con eso. El Juntos por el Cambio tiene algunos sectores más críticos, más duros, que dicen hay que derogar todo y volver a que sea un acuerdo entre las partes. Lo dijo Macri en un tuit. Y además metió un poco de presión, el expresidente Mauricio Macri, a través de un tuit, cuando, ya te digo, los moderados estaban tratando de decir, bueno, vamos en principio
con estos dos artículos. Y en el Frente de Todos tenés diputados que están de acuerdo, algunos testimonios subo aquí en el canal, y otros que dicen, ¿y por qué no la Cámara que fija un precio máximo de alquileres? ¿Por qué no el tema de la vivienda ociosa con algunos parámetros, no para el jubilado que tiene una vivienda ociosa, sino para 2 o 3 propiedades o aquellos desarrolladores que hacen más un negocio de esta cuestión inmobiliaria? Entre esas dos posiciones extremas están los moderados del medio, que serían los que se impondrían con el dictamen de que se saquen, por lo menos por ahora, estos dos artículos que tienen que ver con indexación y con el plazo del contrato. ¿Saben cuál es el temor más grande que tienen los ¿Cuál? diputados? Yo hablaba la semana pasada, que la ley vuelva a salir mal. Que estén discutiendo un mes, sancionen una ley y los precios suban y haya sectores disconformes. Por eso quieren escuchar a todos para contemplar cada cosa que se diga en estas reuniones de comisión. A veces parecen tiempos muertos cuando están hablando y se repiten los discursos, pero no quieren que nadie deje de prestar su testimonio para hacerlo cargo de cualquier cosa que se decida en base a ellos, ¿no? Mira, yo estaba pensando, la ley esta, la que digamos, hoy se pretende o derogar o modificar, nació en un contexto muy difícil, y es cierto. Pero ahora estamos hablando de 6.7% de inflación. O sea, vaya si no es un contexto difícil también para hablar justamente cuál va a ser el indicador mediante el cual vamos a indexar los alquileres. Estamos hablando de una inflación que es la madre de todos los problemas, a donde definitivamente para las familias argentinas, que son alrededor de 9 millones de personas las que se encuentran alquilando o bajo esta situación, se les hace muy difícil enfrentar todo lo que tiene que ver con cubrir los gastos de un alquiler. Hablamos solamente de alquiler, pero con eso va de la mano otro montón de cuestiones vinculadas al alquiler, que es o pagan las expensas, o pagan el alquiler, o tienen algo de carne en la heladera para comer. Nos está llamando Maya con el diputado Nicolás del Caño. Hola, May, otra vez. Hola, Meli, así es, seguimos en la previa del encuentro de la Comisión de Legislación General. En este momento nos encontramos con el diputado nacional Nicolás del Caño, y recién en el piso estaban hablando de la dificultad de poder llegar a fin de mes, de pagar un alquiler. Al día. Y bueno, desde la izquierda, diputado, siempre representan los derechos de los trabajadores. Quería preguntarle, en este caso, ¿cuáles son los puntos en que falla la ley vigente y si cree que se va a llegar a un consenso para modificarla? Bueno, primero hay que decir que estamos en esta situación que vos mencionabas y que mencionaban recién, muy crítica, ¿no? Donde los salarios han perdido desde hace 6 años con respecto a la inflación, vienen perdiendo de manera consecutiva, por lo tanto se hace muy difícil para las familias trabajadoras encarar el pago de los alquileres, ¿no? Más allá del debate de la ley. Ahora, el problema creo que viene de hace tiempo con respecto a garantizar el derecho constitucional a la vivienda, porque en Argentina, gobierno tras gobierno, se ha pisoteado este derecho y el Estado se ha desentendido de garantizarlo. Por ejemplo, hoy no tenemos un impuesto a la vivienda ociosa, no tenemos un plan de obras públicas, ¿no? Que permita construir viviendas populares, la urbanización de los barrios populares, y por otro lado que el Estado tenga viviendas, ¿no? Para ponerlas en alquiler y jugar fuerte para impedir que sea los grandes grupos inmobiliarios los que determinen, ¿no? estos precios del mercado, tanto en los alquileres como también el valor de las propiedades, ¿no? Que está completamente dolarizado, ¿no? Entonces vos tenés salarios en pesos, ingresos en pesos, los jubilados, etcétera, y tenés los precios que se dolarizan. Eso no puede pasar. Entonces nosotros apuntamos a medidas que vayan al fondo de la cuestión. Después, obviamente, esta ley, nosotros planteamos que el problema no es que tenía mucha regulación, sino que tenía poca regulación. ¿Por qué? Porque los nuevos contratos, ¿no? O en el caso de alguna persona que está, a mí me pasa ahora, por ejemplo, ¿no? Que en mayo tengo que renovar el alquiler, y bueno, vos ahí tenés la posibilidad de que quien te está alquilando dice, bueno, yo te voy a aumentar, no en función del índice inflacionario, pues es un contrato nuevo, eso no está regulado, sino que voy a aumentarte un 80-90%, por ejemplo, ¿no? Sí. Obviamente te ponen en una situación casi de expulsarte en esos casos para la mayoría de las familias que alquilan, ¿no? Entonces digo, no es que tiene mucha regulación, tiene poca regulación y no hay cuestiones que vayan al fondo del asunto. Por eso creo que tendría que abarcarse todo esto que te decía recién, ¿no? Sí. Hola, diputado del Caño, ¿cómo le va? Melina Fleiderman lo saluda. ¿Qué tal?
Bien, muchas ¿Qué tal? ¿Cómo gracias. estás? Bien, ¿qué sería ir al fondo de la cuestión o una ley que, digamos, ataje al problema de lleno? Bueno, yo creo que, como te decía recién, por un lado que haya un impuesto a la vivienda ociosa, ¿no? Para los grandes grupos inmobiliarios, no estamos hablando acá de una persona trabajadora que tiene un departamentito o alquila, estamos hablando de los grandes grupos inmobiliarios. Hay, según el censo, hay 2 millones de viviendas ociosas en la Argentina, 2 millones, mientras tenés un problema habitacional de 3.800.000 familias, ¿no? Ese es un punto. El otro punto, como te decía, un verdadero plan de obras públicas, ¿no? Que construya las viviendas populares que hoy son necesarias, porque digo, va más allá del tema del alquiler. Por otro lado, también que el Estado juegue teniendo viviendas para poner en alquiler, ¿no? Y eso va un poco en lo que recién mencionaba, que el Estado se ha desentendido de garantizar, como muchos otros, ¿no? Este derecho constitucional que es el acceso a la vivienda, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, en la toma de Guernica, donde las familias estaban reclamando una vivienda, no tenían dónde ir, la mayoría eran mujeres que no podían pagar los alquileres, y otras que sufrían violencia de género, y sin embargo la respuesta del Estado fue pasarles la topadora, y al día de hoy las actas que se habían firmado en ese momento no tienen respuesta, ¿no? Así que me parece que hay que apuntar a un problema más global que vaya en contra de lo que sucede hoy. Lo que sucede hoy es que se privilegia la especulación inmobiliaria, ¿no? Vos tenés torres en Puerto Madero, country, etcétera, y no esta planificación en función de las necesidades sociales. Diputado, Mauricio Cantando lo saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cuando habla de esa planificación, a uno se le ocurre que va más en función de los gobiernos locales o provinciales que los nacionales. El diputado José Luis Gioja planteaba en su proyecto la posibilidad de que las provincias implementen impuestos locales, también de que las habilitaciones... Para las viviendas ociosas. Para las viviendas ociosas, y que las habilitaciones sean un poquito más controladas. ¿Cuál sería su propuesta también adentro de cada provincia? Bueno, a ver, yo creo que en principio nosotros no confiamos en que se vaya a implementar en las provincias esto, si no hay una fuerte movilización y organización de inquilinas, inquilinos, vecinas y vecinos de distintos lugares, trabajadoras y trabajadores, que realmente plantee un plan integral, ¿no? Como estaba mencionándote recién. Creo que de los gobiernos provinciales o del gobierno nacional es difícil, por eso acá el debate no va al fondo del asunto, ¿no? Sino que se queda en algunos puntos que puede, ser discutible si son 2 años, 3 años el contrato, que es más favorable. Muchas asociaciones de inquilinos insisten en que sea 3 años, entonces, pero el fondo pasa por otro lado, ¿no? Yo las provincias creo que de mano de quienes están gobernando hoy difícilmente se apliquen políticas que vayan contra los grandes grupos inmobiliarios y que beneficien a las mayorías populares, ¿no? Eso creo que está a la vista en lo que sucede en todo el país. Sí, diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le consulto, pues se está hablando de que, ¿cómo le va? Se está hablando de que llegaría a un dictamen de consenso apuntando fundamentalmente a lo que son los plazos y a lo que es la indexación, y que la cuestión de fondo, como dice usted y como dicen varios diputados, quedaría para otra legislación próxima, más adelante. Si llegara al recinto ese dictamen con esos 2 puntos nada más, la izquierda o usted particularmente, ¿qué harían? Mirá, todavía no lo hemos, no hemos recibido ningún dictamen con propuesta ni nada, ¿no? Así que nosotros nos hemos reunido con distintas organizaciones de inquilinas e inquilinos, vamos a consultar con ellos en caso de que haya un dictamen o una propuesta de dictamen que se vaya a consensuar. Pero a ver, así como planteamos en el momento que se trató la ley de alquileres que no era una solución a los problemas, y eso se demostró, pero insisto, no porque tenga muchas regulaciones, sino porque tiene pocas, y no va a esta cuestión de fondo, de terminar con la especulación inmobiliaria y hacer un plan en función de las necesidades sociales. Mientras eso no esté, después veremos concretamente, yo creo que la actualización anual, obviamente muchos grupos inmobiliarios quieren que sea semestral,
¿no? Incluso acá hay algunos proyectos de Juntos por el Cambio que dicen que sea mensual. Nunca los vi presentando un proyecto para que se actualice el salario mes a mes, cosa que nosotros sí hemos hecho. Hace pocos días presentamos un proyecto actualizando montos sobre el salario mínimo, ¿no? Que ningún trabajador cobre menos de lo que cuesta la canasta básica total, que ya debe estar encima de los 90.000 pesos, ¿no? Y que se actualice en forma inmediata en función de los índices del IPC que calcula el INDEC, y al mismo tiempo un aumento de 30% para trabajadores y jubilados por fuera de lo que se consiga en las paritarias y lo que dice la ley de movilidad. Eso por la emergencia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, acá vemos estos proyectos que parecen hechos por los grupos inmobiliarios, ¿no? que presenta Cambiemos y otros diputados y diputadas que dicen esto, que se actualice mes a mes el pago de alquiler. Bueno, obviamente nosotros no estamos de acuerdo con eso. Creemos que tiene que ser una legislación favorable a inquilinas e inquilinos, obviamente, ¿no? Diputado del Caño, le agradecemos mucho este contacto, muy amable, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes. Chao, hasta la próxima. May, gracias. Avísanos vos cuando podamos hablar con algún otro referente ahí de la Comisión de Legislación General. Así lo haré, Meli. Gracias, hasta luego. Recién hablábamos con el diputado del Caño y es interesante porque justamente va a ser complicado sacar una ley que contemple realmente toda la situación que se está atravesando, con una inflación tan alta, con un déficit habitacional de casi 4 millones de viviendas, con 9 millones de personas que están tratando de alquilar o de mudarse o de dejar la casa o de mejorar su situación. Digamos, es muy poca la gente que hoy por hoy, lo decimos siempre, ¿no? Vive donde quiere, sino que termina viviendo donde puede. Son muy pocos los departamentos para ampliarse que están en el mercado. O sea, una cosa es cuando uno es un estudiante o es un jubilado o es una familia, qué sé yo, monoparental. Ahora, si está creciendo la familia, si hay que ampliar los ambientes, es muy difícil conseguir dentro de determinados barrios esas ofertas, y si aparecen, como decía también el diputado del Caño recién, tienen alquileres que son expulsivos, que son inabordables. Y uno de los temas que más se escuchó estos meses es la cantidad de edificios que se están construyendo y que no se ocupan. Sí, claro. Exactamente. Se están construyendo con plata de argentinos, ¿eh? Sí. Dame un segundo que ahí está Maya otra vez con otra diputada. Así es, Meli. En este momento nos encontramos junto a la diputada nacional por el Frente de Todos, Carolina Gailard. Bueno, diputada, muchas gracias por estar aquí en DTV en esta segunda edición. Quería consultarle, recién hablamos con Nicolás del Caño, ¿no?, representante de la izquierda, sobre la voluntad de priorizar a los inquilinos. Ahora, mi pregunta es, aquí hay un balance, ¿no? Inquilinos, propietarios, inmobiliarias. ¿Cómo se puede llegar a un balance donde no haya perjudicados y se pueda llegar a un consenso? Bueno, primero quiero ser clara respecto a que la nueva ley de alquileres que se sancionó hace poco más de 2 años aquí en el Congreso tuvo unanimidad y fue una muy buena ley que avanzó en el piso de derecho de los inquilinos, garantizándole a los inquilinos un marco protectorio que antes no tenían con la ley de alquileres. Con lo cual, lo que sucedió luego fue que vino la pandemia y la ley nueva nunca pudo aplicarse plenamente. Eso hace que hoy no podamos tener una evaluación definitiva de si la falta de viviendas en alquiler o los montos elevados de los alquileres tiene que ver con la nueva ley. Yo creo que la nueva ley no es la culpable del monto de los alquileres. El culpable es la pandemia, que generó una situación extraordinaria por la cual se dictó un decreto por parte del Poder Ejecutivo Nacional que congeló los alquileres y que hizo que se prohibieran los desalojos en una medida del Estado de proteger a los inquilinos y a las personas que alquilaban en el marco de la pandemia. Hoy estamos revisando o discutiendo una ley que es una muy buena ley, pero que por supuesto es perfectible, escuchando a todas las voces para ver qué se puede mejorar y si hay algunos puntos que en la práctica no estarían dando resultado. Ahora, el plazo de 3 a 2 años, la verdad, me parece que el plazo de 3 años le da una tranquilidad al inquilino, baja los costos de renovación y claramente a las inmobiliarias no le conviene. Por eso
tanto lobby por parte de las inmobiliarias para bajar el plazo a 2 años, pero al inquilino le da estabilidad. Ahora, respecto al ajuste y al promedio de actualización de 1 año, me parece que ahí sí se podría revisar si en lugar de ser anual, que sea semestral, como eran los usos y costumbres anteriores, teniendo en cuenta que al ser anual el impacto en el bolsillo tal vez es mayor para la familia y psicológicamente, que se divide en 2 semestralmente, podría ser una propuesta y se podría mejorar en ese sentido. Ahora, creo que la ley fue un avance. No podemos decir que es una ley mala y que hay que derogarla. Diputada, ¿cómo le va? Bienvenida. Melina Freiderman la saluda. Ahora, siguiendo el razonamiento que hace usted, la ley, como decíamos recién, para traer una metáfora, es como que no ha nacido con un pan abajo del brazo porque nació en un periodo pésimo, ¿no? Nació justo cuando cayó lo peor de la pandemia sobre nosotros, con todas estas limitaciones que encontraron los propietarios, sobre todo para proteger precisamente al inquilino que por ahí estaba en una situación de freno total en su economía. Pero de alguna manera también, a pesar de que estamos saliendo de la pandemia o queremos ir saliendo de la pandemia, esta discusión se volvió urgente. Es decir, que por algún motivo u otro, la ley tal cual está, para ambos sectores, no terminó de subsanar el problema tan delicado que enfrentan 9 millones de personas. Digo esto, digamos, también se podría haber esperado a ver cómo ahora que estamos en otro momento de la Argentina, se vivía alquilando una vivienda con esta ley vigente. Sin embargo, por algún motivo, es uno de los primeros temas que pretende debatirse en el Congreso. Bueno, me parece que está bien y yo celebro que se realicen estas reuniones para escuchar a todas las partes. Me parece que si de estas reuniones surge que el inconveniente de la falta de alquileres o los excesivos costos tiene que ver con la ley, también puede surgir que no tienen que ver con la ley, tiene que ver con los altos índices de inflación que vive nuestro país y el mundo y que tienen que ver con que obviamente la actualización de los alquileres termina siendo muy por encima de lo que podría haber pensado cualquier familia y muy encima de los salarios. También podemos pensar que la falta de alquileres tiene que ver con que las propiedades tienen valor en dólares y los alquileres se cobran en pesos y hay un desfasaje entre esos valores. Me parece que hay muchos elementos que hacen que, bueno, hoy estemos acá para revisar justamente todas esas cuestiones. Pero te vuelvo a reiterar, creo que fue un avance muy importante la ley que hoy estamos discutiendo, porque permitió al inquilino con preaviso no tener que pagar indemnización si lo avisaba con 3 meses que se iba del departamento, prohibió los pagarés para tener que garantizar el pago de los alquileres, estableció taxativamente que los inquilinos no pagan expensas extraordinarias ni impuestos inmobiliarios, entre muchas otras cosas que tiene la ley actual, como es la devolución del depósito íntegro. Todos sabemos que ningún propietario devolvía el depósito y era todo un inconveniente y la ley vigente establece que la devolución del depósito se hace con la entrega de las llaves. Digo, para plantear distintos beneficios de la ley actual, porque escucho hablar de la ley actual que hoy estamos discutiendo y pareciera ser que todo es malo. No es todo malo, a los inquilinos los benefició muchísimo y eso la gente y los inquilinos tienen que saberlo. Que haya un índice de actualización que sea en base a la inflación y al RIPTE, que hoy está elevada, hace que obviamente la actualización sea un poco elevada. Y eso es un tema que vamos a discutir, el índice de actualización. O sea que sí coincide, bueno, diputada, creo que para eso estamos acá. Perdón que la haya interrumpido. O sea que sí coincide que esta discusión es importante, sobre todo para revisar algunos puntos que, si además salimos de la pandemia, si además se controla la inflación, podría mejorar aún más el marco protectorio para los inquilinos. Absolutamente, yo creo que la ley es muy buena, pero es perfectible como todas las leyes y en la práctica se van viendo si funcionan o no. Tampoco podemos decir esta ley es mala, tampoco podemos decir la ley no funcionó porque tiene un solo año de vigencia, si contamos que un año fue de pandemia y la ley estuvo sin aplicarse, con lo cual es muy pronto para decir la ley no funcionó. Entiendo. Sí podemos llegar a discutir distintos aspectos para mejorarla. Diputada, Mauricio Cantando lo saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted cree que si se elimina el índice de actualización actual, los alquileres van a bajar o podrían subir? No,
En ningún caso creo que si se elimina el índice y queda sujeto a la libertad de las partes y a la oferta del mercado y en función de la oferta y la demanda van a bajar. Al contrario, alguien piensa eso, está equivocado. Entonces, ¿por qué, si ¿por qué se va a eliminar el libertad índice? de las partes va a ser mucho más elevado del actual índice, por supuesto. ¿Y por qué se quiere eliminar el índice? Digo, se escuchan diputados de todas las fuerzas políticas. Quieren eliminar el índice justamente para que vuelva a no haber regulación del Estado de los índices de actualización. Hay un proyecto interesante de la diputada Ormachea que lo que plantea es la libertad de pautar el índice de actualización, pero que nunca supere el índice actual vigente. Y creo que es un proyecto interesante para que las partes tengan la libertad de negociar la actualización, siempre con un tope, por supuesto. Sí, diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes, una cortita le hago porque ya está por empezar la comisión, pero el ministro Ferraresi de Vivienda hablaba de que por allí tendría que haber legislaciones locales, sobre todo por las jurisdicciones y por la diferente idiosincrasia que hay en cada... No estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo, creo que sí hay que tener la política de alquileres batada a la política de vivienda y nuestro gobierno, nuestro presidente Alberto Fernández ha reiniciado todas las obras paralizadas por parte del macrismo. El macrismo en mi provincia, en Entre Ríos, no construyó una sola vivienda. El ministro Frigerio, que hoy es actualmente diputado. Y eso hace también que tengamos mayor demanda y que no podamos satisfacer esa oferta y que los alquileres suban. La no política de vivienda durante los 4 años de macrismo hace que hoy las propiedades también valgan más, porque hay mucha demanda y poca oferta. Me parece que lo que dice el ministro Ferraresi es aplicable solo en la parte de las comisiones que cobran las inmobiliarias, que es lo que regula el poder provincial. Las leyes de alquileres o la ley de alquileres es una ley de fondo que rige el Código Civil, nunca puede ser, y lo establece el Congreso, cuáles son las pautas, y es una ley de orden público, no puede nunca una provincia regular el tema de los alquileres. Bien. Diputada, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. No queremos retenerla mucho tiempo más porque está por empezar la comisión. Así que gracias por su tiempo. Listo. Gracias, muy amable. A vos. Chao, hasta luego. Gracias May también. Hasta cualquier momentito. No hay por qué, Meli, hasta luego. Gracias. Nos quedamos con la imagen ahí del anexo porque en instantes nada más sí empieza esta discusión, como nos explicaba Maya, y nos contaban también los diputados. Hay mucha más gente ya, de hecho, que ha entrado al anexo C y otra que se va conectando de manera virtual porque gran parte de lo que pasó la semana pasada quedó pendiente, ¿no? Sí. O sea, lo que se llamó escuchar a la voz del interior quedó pendiente porque eran muchísimos oradores, eran 43. Creo que hubo 41 o 42, que faltaron 1 o 2, y ahora son 30, va a ser más corto. Más 30. Quedan 2 horas y media más o menos. Dejó una desde que definición la comienza. diputada Gailar, ¿eh? Sí, buenas definiciones. Me parece que dejó una definición que es que en el oficialismo no están de acuerdo con dejar el precio libre. Se hablaba la semana pasada entre pasillos de la idea de un menú de coeficientes, o sea, vos podés tener precio libre, pero también una serie de coeficientes como el actual u otros, y la diputada le agregó que se podría poner un techo. O sea, un techo a los precios. Esto va a traer conflicto porque hay una visión de varios diputados de Juntos por el Cambio que justamente la limitación de los precios es lo que generó la retracción de oferta, que es el mayor problema que hay hoy. No hay departamentos. También se hablaba de, por un lado, poner un precio sugerido mínimo, ¿no? Y no permitir, máximo, perdón, claro. y no Un tope, permitir, es un tope, sí, no permitir situaciones realmente que nosotros repasamos acá, así, al tuntún, buscando hipotéticamente departamentos para alquilar, que además después anda a encontrarlos, ¿no? Porque siempre después cuando llamás es no, justo ya se alquiló, no, justo lo tenemos que mostrar, no, mirá, por el momento no, porque el dueño le agarró varicela y entonces, porque es así también, hay muchos publicados con precios que son un disparate. Estuviste buscando este año, por lo que veo. No, pero un poco uno lo hace como también, digamos, como ejercicio. Para la producción para el programa, Nuestra conductora trabaja y pasa un montón, incluso no solo una situación, digamos, personal, pero ¿quién no conoce a alguien que esté desesperado buscando para mudarse, para alquilar? Mira, particular. Sí, tengo una amiga mía que directamente lo pone en sus redes sociales. Busca un departamento así, porque ya directamente lo que buscan son oportunidades directas que se ajusten a lo que ella necesita. Y los dueños son propensos a alquilarle a matrimonios con algún chico, pero no a grupos de chicos que son tan habituales en las ciudades universitarias. El punto es, Meli, que si vamos a la regulación del precio, volvemos donde empezamos.
Porque lo que llevó a este debate es que se habla de que no hay oferta porque los que tienen los departamentos lo quieren alquilar a cualquier precio. Si no le permitís eso, volvés donde empezás. Me parece ¿No a mí le permitís qué? poder poner el precio que quieran. Es que no pueden poner el precio que quieren. No podés poner el precio que quieren. No podés poner el precio que querés al tomate, la lechuga. No le podés poner el precio que querés un pantalón de jean. No podés. No puede ser, ¿no? Porque nuestros salarios están recontra por detrás de la inflación. O sea, y tenemos una inflación que es galopante. Acá el ministro de Economía en la última entrevista televisiva dijo que iba a ser la más alta del año. ¿Qué sabe? Si el año no terminó. Con todo respeto lo digo, yo tampoco soy economista, pero el año no terminó. ¿Qué pasa si la retracción de oferta no se resuelve? Y no sé qué es lo que va a pasar, pero la realidad es que, digamos, yo ahí un poco difiero, es una opinión personal, podemos no estar de acuerdo. Se está elaborando, se está construyendo. Pero yo difiero en esta, digamos, en esta lectura tan benévola con la ley. No, la ley es buena, lo que pasa es que nació en un mal contexto. Bueno, mirá, si hubiera sido tan buena, un poco lo que hablaba recién con la diputada, si hubiera sido tan buena, primero se hubiera dejado entonces ver cómo funcionaba esa ley un año más ahora que estamos saliendo de la pandemia. Por algún motivo, por alguna razón, aún en este contexto donde se supone que la Argentina está creciendo, que se está tratando de controlar la inflación, que se está tratando de poner más dinero en la clase media o en la clase trabajadora, la realidad es que de todas las personas que conocemos no les alcanza para pagar el alquiler, por lo menos los alquileres que están pidiendo hoy. Y yo coincido, para mí también tendrían que haberla dejado andar un poco más. Claro, porque si es buena, dejarla andar un poco más. Estuvimos todo el 2020 anulados por la Pero tenés un pandemia. problema real que es la retracción de oferta. Pero eso es un problema. Sí, está bien, pero entonces es otro el problema. Que de hecho lo acabás de escribir vos, no hay. Sí, pero lo resolvés con que se indexe de esta manera o que se indexe de tal otra o que no sé cómo se resuelve. Porque además, ¿sabes cuál es el problema? También es este. Estás hablando o estás describiendo una relación de una operación económica donde para uno es quedarte sin el acceso a la vivienda y para otros es quedarte sin unos pesos más. En algunos casos es bien distinto. No significa nada. Sí. En algunos casos no significa 10, 15, nada. 20 departamentos, por lo menos no le cambia la ecuación. Y eso que decía antes el diputado del Caño, tampoco veo cómo se podría aplicar desde el punto de vista técnico el impuesto a la vivienda ociosa solo para operadores inmobiliarios. Y Con hay documentación, cruzando documentación lo podés hacer, el tema es implementarlo. Bueno, no podemos segmentar tarifas, vamos a poder segmentar. Vamos a traer una lista de todo lo que no se puede segmentar y todo lo que se aplica mal. Esto es todavía más fácil, Esto es más fácil. Porque un departamento deshabitado no es lo mismo que saber que el poder adquisitivo de quien habita un departamento. ¿Pero a quién le pertenece ese departamento deshabitado? Bueno, eso es lo que dice Pablo Tonelli, que tiene experiencia en estos temas, que terminan todo cambiando la titularidad para no pagar. Es una mamushka de sociedades, un desarrollo inmobiliario que es de la sociedad de no sé qué, que está constituida por la sociedad y la sociedad ve que el controlante es el C, entonces nunca vas a saber quién es. Es complicado. Con todo este panorama, ya mismo los dejamos con el trabajo de la legislación general de cara a debatir acerca de la ley de alquileres. Ya está hablando la titular de la comisión, nos quedamos con ese trabajo y nos reencontramos. Chau.